conoce nuestras necesidades, Él conoce nuestros corazones y Él sabe de qué estamos necesitados. Y en esta hora vamos a decir: Padre amado, Dios de misericordia, Cristo de la gloria, en esta hora estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, Padre, agradecida, Señor, por tu grande amor, por tu grande misericordia, Señor, que tú tienes para con nosotros, Padre amado. Te damos gracias, Cristo bendito, por este gran privilegio, Señor, que nos da de estar en esta hora, Señor, aquí sentada, Señor. Aquí estamos, Padre, dispuestas, Señor, para lo que tú quieras hablar en esta hora, para lo que tú quieras hacer, Señor. Mira, Padre, a cada uno de los que están conectados, Señor, te pedimos que sean ministrados, Señor, a través del consejo de la palabra, Señor, que tú toques sus vidas, que tú toques sus corazones, Padre amado, en esta hora, Señor, ahí donde están, Señor, si están pasando momentos difíciles, momentos de enfermedades, Señor, te pedimos en esta hora que sea usted, Señor, fortaleciendo cada vida, Señor, de la que está ahí conectada, Señor, que sea usted obrando salud, Señor, sanidad, Señor, en los corazones, Padre bendito, oh Padre bueno, gracias te damos, Señor, y venimos cancelando, venimos destruyendo toda obra diabólica, Señor, que el enemigo quiera traer en esta hora. Todo bloqueo de mente, todo ojo espía es cancelado en el nombre tuyo, Señor, y te damos solamente a ti la gloria, la honra y el honor, Padre amado. Te damos las gracias, Padre bendito, alabado sea el nombre de Dios. Usa nuestras vidas, Señor, usa nuestros labios, Padre amado. Oh Padre bueno, gracias, Padre eterno, te adoramos, te exaltamos, Padre bendito, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Señor amado. Gracias, Cristo de la gloria, estamos agradecidas, Señor, para contigo, Señor amado, por lo que tú haces, Padre bendito. Gracias, Cristo de la gloria, te adoramos, te exaltamos, mi Rey eterno, alabado sea el nombre de nuestro Rey, aleluya. El Señor es bueno para con nosotros. Nosotros nos gozamos cada día en su presencia. Nos deleitamos en servirle porque Dios solamente nos ha hecho bien a nuestras vidas. Porque miramos el amor de Dios sobre nosotros. Y así como Dios nos ama, así quiere Dios que nosotros nos amemos unos a los otros. Oh, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. En esta hora nosotros le hemos titulado a este tema, morir a la carne. Morir a la carne, le hemos titulado a este tema. Wow, cuando yo estaba estudiando esto, yo me quedaba maravillada con lo que Dios es en nuestras vidas. Y así mismo le vamos a pedir a que abran la palabra del Señor ahí en Romanos 8. Ahí vamos a estar dando inicio al consejo de la palabra. Aleluya. Dice ahí en el verso 8, capítulo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice la palabra. Aquí el apóstol Pablo hacía énfasis que qué vida de desgracias tiene uno cuando uno vive una vida lejos del Señor. Podemos mirar en estos versículos que nada bueno nos trae estar apartados del Señor, que no hay gracia de Dios en nuestras vidas, que hay pura condenación cuando nosotros no le servimos al Señor, cuando nosotros andamos participando del pecado de este mundo. Pero qué hermoso es ahora que ya el Señor nos ha redimido, que ya ahora le servimos al Señor, que el Señor nos ha limpiado de todos nuestros pecados, que ahora ya nosotros no somos más condenados, que ahora ya nosotros no andamos más en este mundo de tinieblas, sino que ahora el Señor ha abierto nuestros ojos espirituales y ya nosotros ya no andamos como andábamos antes, perdidos,
cegados por el pecado de este mundo. Ahora nosotros somos libres. Ahora nosotros somos redimidos del Señor. Ahora el Señor ya nos ha perdonado. Ya el Señor nos ha limpiado. El Señor nos ha lavado. Y ahora somos diferentes. Ahora podemos gozar de las bendiciones del Señor plenamente. Qué hermoso es que ya nosotros ya no somos de este mundo, sino que ahora somos de Cristo, que ahora nosotros le pertenecemos al Señor, que ya no más condenación hay en nuestras vidas, que ahora ya no andamos más en la carne, sino que ahora andamos en el Espíritu. Antes nos dejábamos llevar por los deseos de la carne, pero ahora el Señor, a través de su Espíritu Santo y el temor de Dios en nuestras vidas, el Señor pone ese temor en nosotros para que no hagamos lo desagradable. El Señor tiene el Espíritu Santo que nos ayuda a vencer cualquier circunstancia, cualquier cosa que quiera venir a nuestras vidas. Como ya temerosos y con el Espíritu Santo de Dios, nosotros podemos negar a los deseos de la carne, podemos negar a lo que la carne quiere, pero es importante que nosotros tengamos el Espíritu Santo de Dios para poder apartarnos de todas esas cosas. Cuando ya nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, así venga el enemigo a presentarnos lo que nos quiera presentar, nosotros ya vamos a rechazar eso, porque el Espíritu Santo está sobre nosotros. Ya no andamos en la carne, ya no actuamos en la carne, ya no pensamos en la carne, ya no hacemos lo que nosotros quisiéramos hacer, ya no. Ahora el que gobierna nuestras mentes, el que dirige nuestra mente es Cristo Jesús, a ese Rey hermoso que ahora nosotros le servimos, a ese Rey que nos ha libertado de tanta condenación, de tanta esclavitud que traíamos cargando, cadenas que veníamos arrastrando. Qué hermoso es sentir la liberación en nuestras vidas, que ahora nosotros podemos gozarnos en el Señor, que ahora nosotros podemos esperar en el Señor, que ahora nosotros podemos y tenemos quien nos defienda. Qué hermoso es eso, de abandonarse en las manos del Señor, abandonarse en cualquier cosa que estemos pasando, tener esa fe y esa plena confianza que el Señor nos respalda, que el Señor nos escucha, que el Señor va a obrar a nuestro favor conforme a su voluntad. Eso es lo único, conforme a su voluntad. No hay que molestarnos. Muchas veces nos molestamos porque nosotros quisiéramos que las cosas salieran a la voluntad de uno, pero las cosas van a ser a la voluntad de Dios, como Dios quiere. Qué hermoso es servirle a Cristo y no vivir más en condenación, no vivir más en la miseria. Antes cómo andábamos, cómo nos traía el enemigo de un lado a otro, pero ahora ya no, porque ya no vivimos más en esa condenación, ya no vivimos más en esa miseria, ya no estamos ahí detenidos, ya el enemigo ya no nos roba nuestras bendiciones. ¿Por qué? Porque no andamos más en condenación. Qué glorioso es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 2, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Miren qué hermoso es cuando nosotros andábamos sin Cristo, andábamos atados, pero qué hermoso es ahora que el Señor nos ha libertado, el Señor nos ha liberado para que no sigamos más atados en las cosas, en las promesas, en todo eso fácil que pone el enemigo. Nada bueno trae, nada bueno el enemigo nos presenta. Esa vida es vida de muerte. Pero qué hermoso es vivir en el Señor, que aunque tú estés pasando situaciones difíciles, tú vas a ver la mano de Dios tarde que temprano. Las promesas de Dios son para nuestras vidas. Las promesas de Dios son para nosotros. Y todo lo que el Señor nos ha prometido se cumplirá a su tiempo, al tiempo perfecto de Él, no al tiempo que nosotros queramos, hermanos. Hay muchas veces que se desesperan las personas y no quieren esperar en el Señor, no quieren esperar ese tiempo que les va a traer bendición, ese tiempo que le va a traer alegría, ese
tiempo que les va a traer gozo a su vida. Ya el Señor ya nos libertó de eso. ¿Para qué vamos a querer regresar atrás donde nuestra vida era sufrimiento, era dolor, era amargura, donde no había paz, donde no había gozo? Y ahora que el Señor nos ha libertado, nosotros servimos con libertad, servimos con gozo. No decimos que no vienen los problemas, que no vienen situaciones difíciles. Las vienen, pero nosotros confiamos en nuestro Dios, confiamos en Él, que Él es el que nos ayuda, Él es el que nos levanta, Él es el que nos esfuerza, Él es el que nos alienta, Él es el que nos da el gozo aún en medio de las circunstancias que estemos pasando. Nosotros podemos ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas, que a nosotros no nos interesa si nos dicen si estamos locos o no estamos locos. No importa lo que te diga el mundo allá afuera. Nosotros tenemos que ser fieles para con el Señor, no menguar en ningún momento, seguir caminando, estar en esa roca firmes como las palmeras, bien cimentados, hermano. Es lo importante. No importa lo que pase a tu alrededor, no importa lo que pase de este lado, pero tú siempre con tu mirada al frente, arriba del que allá, que aquel que te libertó, ese que te libertó y que te dio vida nueva y que te dio vida en abundancia. Aleluya. Y dice el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo semejanza a carne de pecado y causa del pecado, condenado al pecado en la carne. Hermano, qué hermoso es. Cuánto amor Dios nos tuvo, que mandó a su único unigénito para que nuestras vidas no se perdieran, para que ya nosotros no anduviéramos más en pecado. Él dio a su Hijo pagó por el precio por cada uno de nosotros. ¿Qué padre va a dar a su Hijo por salvar a un ser humano? Ninguno. Pero Dios dio a su único unigénito para que nosotros tuviéramos vida y tuviéramos vida en abundancia. Tal vez era imposible para nosotros tener un cambio, pero para Dios todo es posible. Aquí qué hermosa la palabra que nos habla lo que es el Señor, los sacrificios que hizo Cristo por nosotros, cómo nosotros no vamos a servirle a ese Rey de Reyes, cómo nosotros no nos vamos a esforzar en el Señor. Yo me pongo a mirar y yo digo, Señor, muchas veces nos sacrificamos trabajando tantas horas en el trabajo y muchas veces venimos aquí a la iglesia y ya andamos rendidos con 2, 3 horas que venimos a trabajar, que venimos aquí a servirle al Señor. Eso no es posible que pueda haber en nuestras vidas, que nos estemos haciendo tan crueles con el Señor mientras el Señor ha dado a su único unigénito. ¿Cómo pagarle a nosotros, al Señor, tanto que el Señor ha hecho con nosotros? Con servirle y hacer lo mejor posible para Él. Si nos esforzamos en el mundo, si nos esforzamos en lo material que es pasajero, yo sé que es necesario. ¿Cómo no esforzarnos para nuestro Señor? ¿Cómo no esforzarnos en el ministerio? ¿Cómo no esforzarnos en la obra del Señor? Y muchas veces solamente somos excusas, ponemos excusas para servirle al Señor. Decimos, no puedo, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, estoy cansada, estoy cansado. Ponte a ver cuánto te ha dado el Señor, cuánto nos ha dado el Señor a nosotros. No es nada de lo que nosotros le damos al Señor. Pónganse a pensar, hay que ser agradecidos con el Señor, hay que ser agradecidos y servirle con todo nuestro amor y con todo nuestro corazón, porque en Él está la vida eterna. Lo de aquí es pasajero. Este mundo terminará algún día. El Señor va a venir un día y va a levantar a su pueblo, va a levantar a aquellos fieles, aquellos que se mantuvieron, aquellos que se conservaron para Él, aquellos que fueron obedientes, aquellos que vivieron una vida honrada delante de sus ojos, aquellos que menguaron a su carne. Por eso va a venir el Señor. Por eso cada día hay que esforzarnos por ser agradecidos al Señor, por servirle al Señor con todos nuestros corazones,
y esforzarnos más que nada, esforzarnos así como nos esforzamos para obtener nuestros cheques, para obtener nuestro cheque a fin de semana, a fin de mes, a fin de quincena. Esforcémonos así, porque el Señor es el que nos bendice, el Señor es el que nos da los empleos, el Señor es el que permite. ¿Qué tal si nos quedamos sin empleo? Nosotros no lo podemos por nosotros mismos. El Señor es el que nos da todo. El Señor es el que nos bendice. Aunque nos digan en el mundo, no, que vas a ganar con estar en la iglesia, que vas a ganar, no ganas nada más que estás perdiendo tu tiempo. Eso cree el que no conoce del Señor, eso cree el que no tiene la sabiduría del Señor. Pero como nosotros ya tenemos la sabiduría del Señor, nosotros no vamos a pensar conforme a la carne, nosotros no vamos a ser conforme a la carne, ahora vamos a ser guiados por el poder del Espíritu Santo, aleluya. Y dice el verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí nos vuelve a decir en el verso 4, ya nosotros ya no vamos a andar conforme a la carne, ya nosotros vamos a andar conforme al Espíritu, ¿verdad, mi hermana? Aleluya, hermana. En el versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquí, ¿verdad? Nos está hablando, ¿verdad? Que todos aquellos, Pablo decía que todos aquellos que estaban en la carne iban a dejarse llevar por la carne. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos conociendo del Señor, sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, y hacemos lo malo, ¿verdad? Que es el pecado, que es buscar las cosas del mundo, que lo que la carne te lleva, ¿verdad?, a hacer. ¿Por qué? Porque no estamos conforme al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos abierto, ¿verdad?, a que Dios entre en nuestra vida, porque no hemos tenido ese verdadero encuentro con el Señor, porque hemos dejado que el enemigo tome el control de nuestras vidas, que es someternos en la carne, cuando tenemos que buscar el rostro de Dios y buscar a que someternos a la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa ahora? Que muchos estamos en las congregaciones, muchos buscamos del Señor, creemos y estamos equivocados, que con solo venir tú los fines de semana y venir los 3 servicios, tú ya vas a ser salvo. Déjame decirte que no es así, porque si tú no haces la voluntad de Dios, vas a ser condenado, porque aquí en la palabra de Dios dice, ¿verdad? Ahora, pueblo, ninguno será condenado si están conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando estamos en la carne, haciendo los deleites de la carne, ¿verdad? A lo mejor estás tomando licor, a lo mejor estás en la fornicación, a lo mejor estás en adulterio, a lo mejor estás haciendo murmuraciones, estás en chisme, levantando falsos a otras personas, ¿verdad? Que tal vez no es de Dios, porque son cosas de la carne. Estás sometiendo la carne y estás dejando las cosas de Dios a un lado. Estas personas que están haciendo eso, ¿verdad? Si no se arrepienten, todavía es tiempo de que tú te arrepientas. Amén. Y busques de Dios y te sometas al Señor y dile al Señor las áreas en que tú le estás fallando, para que el Señor te ayude el Señor a sacar esas áreas que aún te está fallando, aún te está llevando a la muerte, porque dice que el pecado es muerte. Amén. Aún el Señor está dando oportunidades a que uno reflexione, a que uno piense, a que uno medite y diga en qué yo estoy fallando, y decirle al Señor, Señor, quítame esto, solo tú puedes hacerlo. Pero es necesario, hermano, que nos alejemos del pecado, que pongamos nosotros de nuestra parte, que no solo sea el Señor que tiene que hacer todo, porque también nosotros tenemos que esforzarnos a buscar del Señor, porque cuando tú buscas de la presencia de Dios y Dios está, el Espíritu de Dios en tu corazón, te va a alejar del pecado. Va a llegar esas tentaciones, pero Dios te va a redarguir tu corazón a que no lo hagas. Es necesario que nosotros busquemos cada día más del Señor. Amén. Y nos alejemos. ¿Cuántas personas a veces vienen y los domingos se van a las fiestas mundanas? ¿Cuántos
¿Cuántos unos saliendo de la iglesia se suben a los carros y van escuchando música del mundo cuando ya no lo tenemos que hacer? Porque cuando somos nuevas criaturas somos diferentes, ya no hacemos las cosas del mundo, ya somos transformados en el Señor. Amén. Ya somos diferentes, ya actuamos diferente, ya miramos diferente, ya amamos a aquel que tal vez no lo queríamos ni lo podíamos ver, ahora lo amamos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Amén. Pero cuando nosotros nos alejamos del Señor, nos lleva al pecado, toda la carne nos lleva al pecado y nos lleva al pecado, y es donde cometemos errores. ¿Por qué? Porque no buscamos intimidad con el Señor. Amén, porque creemos que solo venir, recibir la palabra es lo suficiente, pero déjame decirte que no, que nosotros tenemos que buscar de la palabra del Señor, donde nos enseña el Señor cómo tenemos que ir como buen cristiano, ¿verdad? Y también buscar el rostro del Señor en la intimidad, en la casa, para que nosotros podamos vencer todos esos obstáculos, todas esas tentaciones que puedan venir a nuestra vida, ¿verdad? Amén, aleluya. Y en el versículo 5 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Aquí nos habla, ¿verdad?, que el andar en la carne te ocasiona muerte. ¿Cómo muerte? Muerte espiritual, porque estás muerto espiritualmente. Amén. Porque Dios no mora en un corazón que está pecando. Dios no mora en un corazón que está haciendo fornicación. Dios no mora en un corazón que está levantando falso, que está haciendo cosas del mundo, cosas que a Dios no le agrada. Dios no está con esa persona. Dios se aleja de esa persona. ¿Por qué? Porque eso están ellos muertos espiritualmente. Y no te pones nomás muerto espiritualmente, sino que te lleva a la condenación. ¿Qué es condenación? Que te vas al infierno, que te vas al lago de fuego. ¿Por qué? Porque has hecho tu voluntad, no la voluntad de Dios, ¿verdad? Aquí nos está diciendo el Señor, Pablo nos habla, ¿verdad?, que tenemos que andar en el Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? Hacer la voluntad de Dios, someternos a la palabra de Dios, someternos a Él, dejarnos guiar por el Señor, porque cuando tú te dejas guiar por el Señor, Él te va a ir dirigiendo, Él te va a ir diciendo qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que vas a hacer y qué es lo que no vas a hacer. Vas a sentir paz en tu corazón. ¿Por qué? Porque uno siente, hermano, cuando Dios está con uno, porque tú sientes paz en todo momento en tu corazón. Y cuando tú viene el pecado a ti, tú, aunque la carne quiere hacerlo, Dios te redarguye, Dios te pone en tu corazón que no tienes que hacerlo. Uno bien siente cuando Dios está con uno, cuando estás en el Espíritu. Así es que es necesario, hermano, que nos sometamos al Señor. Es necesario que busquemos del rostro de Dios para que nosotros podamos ser vencedores y no seamos condenados, ¿verdad? Porque todo aquel que hace el pecado dice que será condenado, irá al lago de fuego. Es que feo es, hermano, que unos vayamos con el Señor, otros nos quedemos en el lago de fuego. Es necesario que nosotros menguemos cada día más, busquemos del rostro de Dios, que nos sometamos y nos arrepintamos totalmente del Señor, de la maldad, y busquemos del rostro de Dios. Y aquí en el versículo dice, para cerrar, ¿verdad?, dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí habla, ¿verdad?, que los que andamos en la carne no podemos agradar a Dios. Así que no nos engañemos nosotros mismos, porque a Dios no lo podemos engañar, hermanos. Podemos venir aquí a alabar y a glorificar al Señor, pero Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. A Él no lo podemos engañar, nos estamos engañando nosotros mismos, ¿verdad? Aparentando que podemos estar bien, cuando Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Aleluya. Así es, amén. Yo aleluya. Con esta palabra, cierro y le damos gracias al Señor por habernos permitido el día de hoy, ¿verdad?, traer esta palabra. Sé que fue de mucha bendición para ustedes. Padre amado, Rey de la Gloria, te damos las gracias, Señor, por habernos permitido estar acá, Señor. Yo sé que tú hablaste el día de hoy, Padre, que esa palabra, mi Rey amado, sea rema en los corazones de cada uno de mis hermanos que estuvieron el día de hoy, Padre. Bendice sus vidas cada día, mi Rey amado. Bendice a aquel que no tiene trabajo, mi Rey amado. Te bendecimos, Rey de la Gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios